Bueno, la cooperativa formalmente nació hace 4 años, 4 y medio casi, en Barcelona, en una asamblea que se hizo en la Universidad Lliure de la Rimalla, que era una universidad ocupada, en la Gran Vía de Barcelona, y ahí empezó todo. Se pusieron las primeras bases. Ese verano mismo se hizo una especie de recorrido por el Pirineo, en plan campamento de gitanos, ¿no? Ahí por ahí haciendo caminos, haciendo trueque con la gente para tener comida, para ampliar esas bases, ¿no? Y desde ahí ya llevamos casi 47 jornadas asamblearias, discutiendo temas monográficos cada vez, sea cualquier cosa, y llegando a consensos para tirarlos adelante, ¿no? A través de las personas que se dedican de forma voluntaria o bien con una asignación básica, a hacer que todo esto funcione. Porque también hay un tipo de socio que es el socio autoocupado, que es un socio que se adscribe a la cooperativa, está de acuerdo con los principios de la cooperativa, que tiene su trabajo, sea individual o colectivo, pero que factura a través de la cooperativa. Y eso también nos lleva mucho trabajo a nivel de gestión económica. O sea, por ejemplo, tenemos un equipo de gestión económica muy potente para poder realizar todo esto. Nosotros decimos que es un proyecto en transición, en red, que tiene el objetivo de construir una nueva sociedad fuera del Estado y el capital. Por eso decimos en transición, porque eso no se va a hacer de un día para otro, ¿no? Y tiene unas bases ideológicas a las cuales se adscribe cualquier persona que quiera asociarse. Funciona de forma asamblearia, con una jornada asamblearia mensual y 2 asambleas permanentes al mes. Que es un método más complejo, pero mucho más rico, en el que los pros y contras de cada decisión ya son analizados antes, ¿no? Y no después de la toma de decisiones, como ocurre en otros sistemas. Y eso pues permite que sea mucho más ético, mucho más democrático y mucho más profundas las decisiones, mucho más meditadas y trabajadas antes de que sean implementadas. Y a nivel económico también, básicamente, como ha dicho Xavier, es una iniciativa en transición. Por un lado tenemos claro a dónde queremos ir, pero también tenemos claro que tenemos que saber cómo llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, con modelos dogmáticos, absolutos así, de no ver nada con el euro, por ejemplo, pues no avanzaríamos, ¿no? Pues nosotros admitimos que hemos perdido la guerra, que ha ganado el fascismo y las nuevas formas de fascismo, y entonces a partir de ahí tenemos que ver cómo llegar a la utopía que estamos proponiendo, ¿no? Entonces eso nos implica trabajar con modelos de transición, y uno de ellos en el campo económico pues son básicamente 3 esferas, 3 círculos de economía. El primero es la economía de la donación, del no dinero, que no significa solo regalar, sino que significa una economía en la que las cosas no son registradas y no hay una reciprocidad obligada, como ocurre en las tribus indígenas, como ocurre en la familia, en Occidente también, como ocurre en las ecoaldeas, en las comunidades, donde uno trabaja, pero no estamos midiendo cuánto exactamente está trabajando, ni cuántos gramos de comida está comiendo, sino que todo el mundo pues trabaja lo que tiene que trabajar y come lo que tiene que comer, y ya está, o tiene un piso, luego hay un segundo espacio de intercambio, donde sí que hay una reciprocidad, que es el trueque directo o el trueque a través de la moneda social, o sea, el trueque multirecíproco se llama también. Y en ese espacio sí que hay una reciprocidad, como es el trueque, sí que hay un registro cuando hay moneda social, pero se hace en un entorno mucho más solidario, mucho más cooperativo, donde ya existe una pedagogía económica nueva, etcétera. Y luego un tercer espacio de euros, donde ya es en círculos donde no hay tanta confianza, y ahí sí que hay evidentemente una reciprocidad y un registro, que es con el euro, y hay una moneda antisocial como es el euro, pero es en la periferia de nuestro sistema, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros introducimos al sistema capitalista en nuestra periferia, en lugar de estar nosotros en su periferia, y permitimos que las personas, o los colectivos, o los grupos puedan gradualmente entrar en nuestro sistema, y en la medida en la que más participen y más crean en estas propuestas, más van a poder ir entrando, primero con trueque, con la moneda social, luego trueque directo, y luego en los espacios de donación si se integran a comunidades, ¿no? Entonces permite ese proceso de pedagogía y nos permite a nosotros una entrada de euros que son colectivizados para hacer compras de productos
de cosas que no conseguimos, ya sean las ecoxarxas, que este es como funcionan las ecoxarxas, las ecoredes, con esos con esos euros que llegan de los visitantes, por ejemplo, hacemos compras de productos básicos de comida para introducir en la red y luego repartir en moneda social a todo el que tenga, sean usuarios de la red o sean también consumidores de la red, que es esta gente que compra la moneda social. Pero también esos euros también nos sirven a veces en grandes proyectos como en Calafou, como aquí, en propuestas de ecoaldeas, en las que hay que comprar las tierras con euros para poder lograr tener soberanía, ¿no? Que es lo que a mí personalmente más me interesa, ¿no? Yo personalmente apoyo procesos de alquiler y de ocupación, etcétera, de masovería, pero creo que para hacer una buena ecoaldea a largo plazo la única forma real para tener soberanía del espacio es la compra colectiva. Entonces hacen falta los euros, ¿no? Y por último también decir que, claro, que esos espacios se pueden subdividir después en varios, trueque directo, moneda social, y ahora incluso la entrada de las criptomonedas peer-to-peer o P2P, como los bitcoins, que es el más famoso, pero hay otras más sociales, y eso también la cooperativa integral está empezando a trabajar con eso, y ese sería un espacio también intermedio antes de llegar al euro, que son monedas que no necesariamente son sociales, pero que en sí mismas, al ser descentralizadas y peer-to-peer, en lugar de piramidales y de la familia Rothschild y los bancos centrales, como es el resto de monedas que usamos, pues permite ya un salto emergente hacia desdibujar y difuminar el poder oligopólico de las mafias que nos gobiernan, ¿no? cuyo poder y opresión se basa en buena medida en el sistema monetario. Ara, molt bé, bravo. Que bo, que bo. Com et pugui. El concepto de autogestión, mucha gente a lo mejor se queda parada por el propio concepto porque no sabe lo que es, pero que seguramente en su propia vida diaria, la cotidianidad, ya se autogestiona cosas, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que se autogestiona cosas? Quiere decir que hace cosas sin tener que depender de otros o sin hacerse dependiente de otros. La autogestión lo que consigue es trabajar en comunidad, trabajar en colectivos, de manera de no tener que depender de nadie para hacer lo que se proponga hacer, ¿no? Y esto puede ser a nivel muy pequeño y a nivel muy grande. Puede ser a nivel de un pequeño proceso productivo o puede ser a nivel incluso de una asamblea, ¿no? Que no tiene que depender de unas jerarquías o de unos dogmas, como decía hace un momento Didac, sino que depende de nosotros mismos. Y nosotros mismos nos ponemos unos objetivos y vamos trabajando para conseguirlos, de forma autónoma. Esto es lo primero que vamos a reconstruir. Esta pared mediana, por supuesto, porque está un poco quitar los árboles, tejado y vigas. Es 1738. Autogestión sería el manejo autónomo político, también en sentido amplio, ¿no? de la gestión, y es como el empoderamiento propio sin terciarizar ningún aspecto de nuestras vidas, ¿no? sin delegar a nadie, ni a un representante, ni a otra instancia, las cosas que son necesarias, las decisiones que son necesarias para vivir, ¿no? Autogestión es la palabra clave del Mayo francés, la palabra clave de las colectivizaciones industriales del 36 aquí en España y en Cataluña. Y eso es en oposición también, por ejemplo, este caso, a las nacionalizaciones del Estado en otras revoluciones que hubo en el resto del planeta, ¿no? Es la autogestión, el autoempoderamiento, la toma de decisiones desde el espacio en el que repercuten estas decisiones, no delegando nada ni dejando nada a otras instancias. La casa que era enorme. Y eso hay que limpiarlo todo y ver cómo está de fundamento. Incluso se podría subir un poco más, ya que lo hacemos nuevo. Aquí la idea es comprar para no tener prisa, entonces es un proyecto ya para toda la vida, ¿no? O sea, no es para implementar aquí todo lo que ya sabemos de temas de ecoaldeas y de cooperativismo, pues que este sea un punto donde se pueda implementar todo eso con calma, sin prisa, sin presiones externas, sin tener que rendir cuentas a un ayuntamiento, ni a un propietario, ni a un no sé qué, sino hacer colectiva la propiedad
y ser libres y autónomos y ser soberanos del espacio, ¿no? Eso es lo que nos interesa aquí, es la soberanía. La autogestión favorece el intercambio en el comunal. El hecho de que haya un proyecto cualquiera, por ejemplo aquí, ¿no? Que se puede trabajar a nivel forestal, ¿no? de cuidado integral del bosque, por ejemplo, ¿no? Y eso puede favorecer que haya intercambio con otras personas o colectivos cerca para autogestionar este bosque. Y esto es interesante porque la propuesta nuestra nueva, digamos, es que la autosuficiencia ya no es la clásica autosuficiencia de una masía hippie perdida en el monte que tiene su huerto, todo, y que es plenamente autosuficiente localmente, sino que es una autosuficiencia en red, cooperativa, donde, por ejemplo, pues en Calafós se resuelven temas de soberanía tecnológica y tal vez ellos ahí no tienen una gran huerta porque pueden intercambiar un software o una pieza de madera de la banistería que está en marcha ahí, o de hardware libre, por patatas o por moneda social. Entonces es una soberanía y una autogestión en red, ¿no? Cooperativa. Y ya no es la imagen clásica de la autogestión pues, de una comuna pues, aislada en el campo, sino de una propuesta en red, ¿no? Es como creemos que puede funcionar un nuevo modelo de sociedad, ¿no? O sea, no quiere decir, vivir fuera del capitalismo no quiere decir aislarse, sino generar redes de apoyo mutuo, pero respetando la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia de cada una de las partes, ¿no? Que es como funciona la vida, ¿no? O sea, el bosque funciona así, puede ser inmenso, pero cada una de las partes se autogestiona dentro de unos padrones comunes y de una red común de vida, ¿no? Incluso ahora está en fase inicial, pero a nivel biorregional ya se está pensando en una cierta planificación de producción alimentaria, ¿no? Porque si todos vamos a hacer judía verde, por ejemplo, ¿no? Oye, pues a lo mejor no hace falta que todos hagamos judía verde, ¿no? E incluso hay sitios que a lo mejor la judía verde crece mejor que en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos hace falta? Pues nos hace falta judía seca, ¿no? Mongetes, que decimos aquí, ¿no? Pues venga, etcétera, ¿no? Y esto favorece también, o puede favorecer, ya te digo, está en fase inicial, poder planificar algún tipo de producciones, ¿no? Aquí la idea es hacer pues 10 espacios unifamiliares en la casa antigua, una vez reconstruida, que cada uno de los espacios pague algo así como 15.000 euros por el derecho de uso limitado de esos espacios. En realidad la propiedad sería de la cooperativa propia y autónoma de aquí, que estaría vinculada con la cooperativa integral, pero que sería autónoma. Y en base a eso pues ya ir pagando colectivamente el espacio y lo que falte del pago colectivo pues que ya venga de las producciones, ¿no? Para que no sea muy caro tampoco. Hay otro ejemplo que se está implementando en la cooperativa, que es poder tener un transporte más barato para poder repartir alimentos, que ya hace bastante tiempo que lo estamos haciendo en todos los núcleos locales, bajo pedido, de productores que tienen que tener un tanto por ciento de moneda social, además, si no son productores directos nuestros. Cualquier productor tiene que poner un tanto por ciento de moneda social, y entonces estos alimentos se reparten entre los núcleos locales con moneda social y se reparten con un transporte. Entonces este transporte es el único aumento que se pone al precio directo del productor, no hacemos negocio con eso, sino es ese pequeño tanto por ciento de lo que cuesta el gasoil o la gasolina. Entonces, este proyecto que se llama Posoil, que quiere decir ponle aceite, se basa en la recogida de aceite usado para poder usarlo en los coches de gasoil que se convierten de una forma tecnológica para poder, en vez de poner gasoil, poner aceite usado o bien aceite vegetal. Cuando hablamos de producto fresco, de hortalizas, de fruta, de verdura, eso es el ámbito local y por tanto en el ámbito local el gasto es mínimo. Pero cuando hablamos de productos que no todo el mundo se puede fabricar o hacer o poseer, entonces es cuando necesitamos transporte. Y por eso el transporte también es una piedra de toque, ¿no? En este sentido, cuando hablamos del peak oil, ¿no? De la caída del petróleo, pues estamos hablando de esto también, ¿no? De buscar formas en que el transporte no seamos tan dependientes del petróleo, por ejemplo.
Hay otro ejemplo también importante que es el open source hardware como forma de soberanía en el campo tecnológico, que también es algo que yo mismo hace 5 años pensaba, no, hay campos en los que nunca lograremos pues, tener lo que tiene pues, Nikon, Siemens, Canon, y ahora estamos viendo que sí, que hay formas de acelerar mucho ese proceso a través del open source hardware, que es básicamente parecido al mismo principio que el free software, pero de la cuestión más, digamos, del sistema operativo, ¿no? Pero aquí sería más en los aparatos físicamente, cuyo diseño es liberado, y entonces claro, el coste de una cámara de fotos, por ejemplo, el 70% son patentes, copyrights y tal, ¿no? Entonces todo eso desaparece y se hace mucho más accesible, la colaboración global en su desarrollo mucho más fácil también, y eso acelera de forma exponencial todo el proceso de soberanía tecnológica también, ¿no? O sea, poder hacer nuestros ordenadores, nuestros tractores, nuestras soldadoras, nuestras máquinas sofisticadas, digamos, gracias al open source hardware, ¿no? Eso es un concepto nuevo muy interesante también de autogestión más allá de la huerta, ¿no? Por eso hacen arroz en pals, hacen arroz. Desde mi experiencia, el decrecimiento o acrecimiento, como dice Latouche, es un concepto, una idea muy potente que desde el punto de vista de la cooperativa forma parte de su genética. Y es muy potente porque implica un cambio en la conciencia de las personas. Y nos implica a todos en la cooperativa también, porque mucha gente viene de la sociedad de consumo, que es la que nos han impuesto, ¿no? En los últimos 60, 70 años aquí en la península, en el mundo en general también, ¿no? Y cuando hablas de decrecimiento estás instalando en la conciencia de las personas otra manera de pensar, ¿no? No solo por el hecho de que no tenemos que crecer más, porque es imposible, ¿no? El crecimiento ilimitado no tiene ningún sentido, al contrario, ¿no? es tirarte piedras al tejado, es autodestruirte como ser humano, ¿no? Sino por el hecho de que implica que las personas piensen detenidamente todos sus actos cotidianos, tanto a nivel de alimentación, transporte, etcétera, relaciones, y eso se va extendiendo como una mancha de aceite, ¿no? Y es muy interesante en la cooperativa ver cómo la gente va cambiando también, ¿no? Que vienen a lo mejor del mundo del capital, del consumo, etcétera, y poco a poco van cambiando todo, hábitos incluso, ¿no? Y eso, por eso decía que forma parte de nuestra genética, ¿no? Como, como idea, ¿no? Ya no hace falta hacer un movimiento decrecentista, ya somos decrecentistas, ¿eh? Como somos ecologistas, como estamos por la permacultura, etcétera, ¿no? Esos conceptos son como para que las próximas generaciones ya lo tengan en el ADN, como si dijéramos, ¿no? Mi mujer, a mí nos gustan mucho las plantas y vamos a hacer un proyecto aquí de plantas medicinales, aromáticas, ¿sabes? Para proveer primero a la cooperativa y después aquí en Corredes, porque es fundamental recuperar todo esto. Esta es muy usada para niños desganados, que no tienen hambre o un poco anémicos. Fomenta el apetito, sí. Es una planta muy, muy bonita. Seca, para infusión es antidepresiva. Es el Prozac de la montaña, le llaman. El decrecimiento es una teoría más y una pieza más del puzzle, así como es el software libre, como son muchas otras cosas. Yo lo entiendo como una profundización en lo que era la ecología, ¿no? El concepto básico de la ecología, pues bueno, más sofisticado, más desgranado. Para mí es importante en tanto en cuanto como herramienta analítica para apoyar determinados procesos prácticos y concretos, ¿no? Siento que a veces queda mucho en un debate escolástico, donde a mí personalmente eso pierdo todo el interés en eso, ¿no? A veces incluso con egos por en medio, cosas extrañas que no. Y un debate académico hiperacadémico, ¿no? Entonces, cuando es un debate hiperacademizado, entonces me recuerda, bueno, un debate escolástico sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Y ahí pues yo no le veo tanto interés, pero en cambio sí como una herramienta en términos generales que apoya muchas de las cosas que estamos haciendo. También después también me gusta la sacudida que hace el imaginario colectivo, ¿no? Como que de crecer, si lo que hay que es crecer, ¿no? Entonces en ese sentido, como alarma, como un toque de atención, también me parece muy interesante,
creo que ha entrado bien en el mainstream, incluso del imaginario colectivo, a pesar de ser tan chocante en ese mainstream. Y en ese sentido pues lo valoro mucho y creo que nos ayuda mucho como una base teórica más para darle más profundidad a lo que estamos haciendo, pero que sin embargo todo lo que estamos haciendo en cooperativa integral, en los ecoxarxas, en varias ecoaldeas desde hace mucho tiempo, antes de la cooperativa integral también, etcétera, ya era eso sin ser teorizado de esa forma, ¿no? Pero ya era todo eso, ¿no? Es como un poco la sociocracia, ¿no? Es otra herramienta que está bien, que está llegando nueva, pero nosotros ya es lo que estábamos haciendo. Entonces, para alguna gente que nunca trabajó como trabajamos nosotros ya en asamblea, en consenso, etcétera, en grupos de trabajo, con focalizadores, etcétera, la sociocracia puede ser una buena herramienta. Para nosotros es casi una obviedad, ¿no? Entonces, el decrecimiento tiene un poco eso para nosotros también, ¿no? O sea, algunas cosas son obvias y evidentes, ¿no? Y no hace falta darle tantas vueltas. Pero como nuevo discurso, pues me parece muy potente, muy interesante, ¿no? Y muy fecundo.